determinadas maneras de estudiar una oposición para conseguir superarla con éxito y que valoren también las alternativas tan atractivas que pueden encontrar en este tipo de empleo público. Así que sin más os cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en la organización de esta sesión, que creo que va a ser muy productiva para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana, bueno, pues nada, yo me presento, soy Beatriz Diego, trabajo en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo desde hace, bueno, pues la verdad es que muchos años. Hoy he echado la cuenta y son 20 ya. Entonces, bueno, yo entré muy jovencita en el instituto, primero con una beca y que me dio la oportunidad de conocer la casa desde dentro y, bueno, pues decidirme a opositar al instituto. Decidí que mi carrera profesional quería que se desarrollase primero en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y en concreto en el instituto. Nosotras estamos, tanto Elena como yo, estamos, bueno, pues ilusionadas y también agradecidas de que nos hayáis dado esta oportunidad de presentar a todos los alumnos del máster y la salida profesional que ofrecemos en el instituto. Nosotras, bueno, pues habíamos pensado dividirnos como la exposición en dos partes, ¿no? Por un lado, yo os iba a contar pues qué es el instituto para todos aquellos que no lo conozcáis o que tengáis bueno, dudas sobre cómo o interés sobre qué es lo que realmente se hace en el instituto, puesto que bueno, no somos el único organismo público relacionado con la prevención de riesgos laborales, puesto que también están los institutos regionales de las comunidades autónomas. Nosotros nos dedicamos o funcionamos en el ámbito de la Administración General del Estado. Vamos a hablar también de algunos de los proyectos, bueno, que consideramos más importantes y que queremos compartir con vosotros. Y luego, bueno, pues Elena, bueno, pues también nos va a hablar ya de lo que es el motivo que nos ocupa, que es la oposición que está ahora vigente y que ha salido la convocatoria hace muy poquito. Entonces voy a compartir la presentación, si puedo, a ver, estas cosas que siempre... A ver, voy a presentar. Si me confirmáis que ya estáis viendo la presentación, que me imagino que sí. Sí, se ve, vea. Fenomenal. Sí, bueno, perfectamente. Pues, fenomenal. Bueno, pues nada, realmente es una presentación muy breve, pero bueno, creemos que concisa y luego, bueno, pues podemos dejar tiempo para responder todas las dudas que tengáis al respecto. Bueno, pues el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que antes, bueno, teníamos otra denominación, éramos el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ahora somos Seguridad y Salud. Somos un organismo autónomo que pertenece al Ministerio o que está adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. La Ley de Prevención nos define como el organismo científico-técnico de la Administración General del Estado especializado en prevención de riesgos laborales. Esto, en palabras de la calle que nos pueden ser más cercanas a todos, significa que nosotros trabajamos para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores. Y esto, la verdad, es que es algo pues que es muy motivador porque nuestro objetivo es bueno, no solo salvar vidas, sino que todo el mundo vuelva de su trabajo como mínimo en las mismas condiciones en las que ha salido de su casa. Entonces, bueno, pues como somos un organismo, como decía, somos un organismo autónomo, pero también somos un organismo descentralizado. Esto significa que tenemos diferentes sedes a lo largo del territorio nacional. Por un lado tenemos unos servicios centrales que están ubicados en Madrid, en la calle Torrelaguna, por si alguien conoce la zona, ¿vale? Y también en ese mismo edificio en Madrid lo compartimos, los servicios centrales, con el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Además, tenemos otros compañeros que trabajan en otros centros, que son el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, que se encuentra en Baracaldo,
el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, que está en Barcelona, y el Centro Nacional de Medios de Protección, que está en Sevilla. Estos 4 centros nacionales, junto con el que he comentado antes, de Nuevas Tecnologías en Madrid, por decirlo de alguna manera o de forma históricamente, han estado especializados o se especializan en ámbitos concretos de la prevención. Aunque es cierto que estamos haciendo un esfuerzo desde hace varios años en el instituto por colaborar intercentros de una manera muy activa a través de áreas temáticas de conocimiento y bueno, pues ahora tenemos estos grupos de trabajo en los que colaboramos técnicos activamente de los centros, de todos estos centros, de todos los centros nacionales, para sacar proyectos en común por parte de todos. No obstante, bueno, pues hay centros nacionales, como puede ser el de Medios de Protección de Sevilla, bueno, pues que tiene un núcleo de trabajo muy particular, que lo voy a comentar un poco más adelante, que es el de la certificación de los EPIs de equipos de protección individual. ¿Realmente a qué nos dedicamos en el instituto? Pues como os decía antes, dado que somos un organismo con carácter científico-técnico, nuestro trabajo básicamente o fundamentalmente se dedica a la investigación, en este caso a la investigación aplicada a la prevención de riesgos laborales. Eso significa que nosotros abarcamos las 4 áreas técnicas de la prevención de riesgos laborales de manera integral. Es decir, tenemos especialistas que se encargan de la seguridad en el trabajo, tenemos especialistas que se encargan de la higiene industrial, que tiene como por objetivo prevenir la aparición de enfermedades profesionales, tenemos especialistas en ergonomía y también en psicosociología, es decir, que desde los ingenieros hasta los psicólogos tenemos una amplia oferta en la que cabemos todos, en la que trabajamos todos y en la que nos gusta interrelacionar y compartir los conocimientos que tenemos entre todos los compañeros. Además, también el instituto tiene una línea de trabajo muy importante relacionada con sus laboratorios de acreditación y ensayo. En concreto, el Centro de Medios de Protección de Sevilla es el único organismo notificado en España para la certificación de equipos de protección individual frente a caídas en altura, ropa de protección, respiratorio y ocular y auditivo. Eso significa que nuestros compañeros de Sevilla se dedican a ensayar los EPIs y a hacerles las pruebas correspondientes para poder certificar que cumplen los requisitos esenciales de seguridad establecidos en la Unión Europea y por lo tanto se les puede estampar ese famoso marca CE que ya todos conocemos. Además, en Sevilla también tienen una línea de trabajo muy interesante, que es una colaboración con el Ministerio, con las autoridades de industria, por la cual, además de esa certificación de EPI, también hacen una vigilancia del mercado. Es decir, cuando llegan a frontera pedidos de, llegan equipos de protección individual, por ejemplo, estoy pensando ahora en las famosas mascarillas que teníamos que llegaban durante la pandemia, que surgían dudas sobre si cumplían o no cumplían la normativa. Bueno, pues nuestros compañeros de Sevilla eran los que recibían esas muestras y eran los que certificaban si esos equipos de protección individual que se habían fabricado fuera de la Unión Europea cumplían o no en última, o sea, si los requisitos que decían que de origen decían que cumplían, si efectivamente esto era así. Además, también tenemos otra línea de trabajo en nuestros laboratorios por la cual desarrollamos métodos de medición y métodos de análisis de contaminantes químicos. Además, también otro
parte importante de nuestro trabajo como técnicos lo llevamos a cabo a través de grupos de trabajo, tanto de carácter nacional como de carácter internacional. Numerosos técnicos del instituto participamos en grupos de trabajo, por ejemplo, de ISO o de CEN, que es el Comité Europeo de Normalización, en cada uno de los diferentes aspectos que nos incumben. Por ejemplo, yo, ahora ya he pasado el relevo a otros compañeros, pero yo he formado parte muchos años del Comité 215 sobre campos electromagnéticos, de campos electromagnéticos. El instituto es el secretariado y ostenta la presidencia del Comité 81 de CEN. Bueno, pues como digo, nosotros participamos activamente en estos comités de normalización. Además, también participamos en otros foros internacionales, como puede ser el PEROS, que es un consorcio de institutos homólogos al INS en la Unión Europea. Es decir, es una reunión, un consorcio de institutos especializados en seguridad y salud en el trabajo, que van desde Francia, Finlandia, Alemania, Italia, Polonia, y en ese marco pues se presentan proyectos en los que podemos proponerlos nosotros como instituto, como INS, o adherirnos a otras iniciativas que nos proponen otros colegas europeos. Y pues así estamos involucrados en proyectos que van desde nanopartículas hasta envejecimiento, cambios generacionales en la población trabajadora. Hay múltiples proyectos de este tipo. Además, también participamos o somos miembros de la red Eurosnet, que es una red europea de organismos, en este caso, que se dedican a la certificación y a la notificación. Y luego también tenemos una línea de trabajo, unos grupos de trabajo muy importantes para nosotros, en los cuales colaboramos con las diferentes comunidades autónomas en diferentes proyectos. Por ejemplo, tenemos un grupo de agentes físicos, hay un grupo de construcción con técnicos de las comunidades autónomas, y también este es un foro para llevar a cabo determinados proyectos. Evidentemente, todo este trabajo de investigación y aplicada a la prevención de riesgos laborales, al final desemboca en multitud de producción técnica, científico y técnica, que va dirigida, en este caso, fundamentalmente a los especialistas en prevención de riesgos laborales. Además, también hacemos una labor muy importante divulgativa, en la que ya no solamente nos centramos en los especialistas en prevención, sino que pues vamos directamente nos enfocamos hacia el propio trabajador. Y pues estamos desarrollando últimamente campañas como un plan de choque para frenar los accidentes graves y mortales. Tenemos campañas sobre exposición a cancerígenos, etc. Y luego también, pues una de nuestras labores fundamentales también es la formación. En este caso es formación especializada para profesionales de la prevención. Por poneros un ejemplo de los últimos o de algunos de los proyectos que estamos desarrollando en la actualidad, pues como os comentaba, si nos fijásemos en estas 4 grandes áreas técnicas de la prevención de riesgos laborales, pues os podríamos contar que ahora mismo en el área temática de seguridad se están desarrollando proyectos relacionados con los robots colaborativos y las implicaciones que tiene su uso para la prevención de riesgos laborales, sobre el uso de drones también en la prevención, y luego llevamos diferentes proyectos sobre la industria 0.0, los green jobs, etc. En cuanto a la higiene industrial, pues tenemos proyectos tanto relacionados con nanomateriales, tanto desde el punto de vista de la
del desarrollo de métodos de medición y análisis de nanopartículas, como en este caso también relacionado con los equipos de protección individual, desarrollar métodos que nos permitan certificar que sean realmente eficaces frente a nanopartículas. Por ejemplo, en el campo de los riesgos físicos, que es el área al que yo pertenezco, bueno, pues hemos llevado a cabo una campaña muy interesante de mediciones de radiación ultravioleta en el sector pesquero, en la cual hemos hecho mediciones a bordo de buques se han hecho mediciones a bordo de buques de pesca de la exposición solar que reciben los marineros y bueno, se han hecho mediciones, se han obtenido datos de toda la geografía, o sea, desde Galicia, Andalucía, Valencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos elaborado una publicación, un estudio técnico y bueno, ahora a partir de esos datos, bueno, a lo largo de los próximos meses, nuestra idea es hacer una campaña focalizada en explicar y en prevenir los efectos de la radiación ultravioleta en este sector. Y también, para dar un último apunte sobre esta área, bueno, tenemos proyectos relacionados con diferentes agentes cancerígenos. En cuanto a la ergonomía, los proyectos más interesantes ahora mismo se centran en los trastornos musculoesqueléticos, en desarrollar, en profundizar sobre la temática de los trastornos musculoesqueléticos. También tenemos una línea de trabajo interesante sobre digitalización y sobre nuevas formas de organización del trabajo y cómo afecta bueno, pues tanto el teletrabajo y la ingente digitalización que estamos sufriendo o a la que nos estamos adaptando últimamente, ¿no? Para bueno, los problemas ergonómicos que puede traer consigo. Y por último, en psicosociología, bueno, me imagino que conocéis que el instituto es el promotor de la herramienta FSICO, que es un referente para la evaluación de los riesgos psicosociales. También desde esta área se están pivotando los proyectos relacionados con perspectiva de género. Y bueno, pues se ha desarrollado, por ejemplo, en pandemia desarrollamos un proyecto muy interesante a través de entrevistas entrevistas para, bueno, pues saber cómo había afectado todo el tema de la pandemia a la salud psicosocial de los profesionales los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces ese es el proyecto Psicovid que bueno, realmente nos fue algo bueno, que surgió con el tema de la pandemia y del que hemos sacado conclusiones muy interesantes. Entonces, yo por mi parte, bueno, esto es una pincelada, ¿no? de los proyectos que llevamos a cabo desde el INS. Y bueno, ahora le paso la palabra a Elena para que nos cuente cómo es el proceso selectivo. Muchas gracias. Gracias, Bea. Pues nada, yo lo primero es que me voy a presentar, soy Elena Limón y como Bea soy técnico del instituto, y antes de empezar a contar un poco más en detalle cómo es el proceso productivo, sí que me gustaría animar a, bueno, tanto a los que estén haciendo el máster de prevención de riesgos laborales como a cualquier otra persona de cualquier carrera, que a que se anime de verdad a opositar para formar parte de este organismo. La primera o el primero de los motivos por los que yo animaría a opositar y a ser parte de este organismo no está aquí, y es lo primero que ha dicho Bea, y es el objetivo de nuestro organismo, que ella bien lo ha dicho. Tenemos un objetivo muy social, que es al final conseguir que la gente trabaje mejor y que vuelva a su casa sana y salva, ¿no? Entonces ya solamente por eso creo que merece la pena formar parte de este organismo. Y para conseguir ese objetivo, pues evidentemente hacemos muchas tareas y muchas funciones. La primera de ellas es que estudiamos y aprendemos
cada uno en su campo, porque nuestro objetivo es prestar el mejor servicio público y ser los mejores para ser lo más útiles a la sociedad, y para eso nosotros mismos tenemos que aprender y luego transmitir el conocimiento a quienes les haga falta, tanto a los técnicos de prevención como muchas veces tenemos que ser muy creativos porque muchísimos de los accidentes laborales y las enfermedades al final los están sufriendo trabajadores de pymes y tenemos que ver cómo llegamos hasta ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que ir más allá, hacer campañas, ver cómo somos capaces de hacerlo mejor y de formas diferentes. Por lo tanto, estamos muchísimas veces pensando qué podemos hacer y muchas de las ideas de los proyectos que se llevan a cabo y de lo que podéis ver en nuestra web vienen de los propios técnicos, lo cual yo creo que refuerza muchísimo nuestro compromiso con nuestro organismo y nos hace trabajar con mucha ilusión y con mucha motivación, que yo creo que es una de las cosas por las que, bueno, yo me siento más orgullosa de formar parte de este instituto. Y, por supuesto, nosotros tenemos capacidad de mejorar las cosas porque somos un organismo científico-técnico y somos un organismo de referencia y nuestros criterios y nuestras recomendaciones pues son muy tenidas en cuenta tanto por los técnicos como por las empresas. Por lo tanto, yo creo que eso también tiene que animar a la gente a pensar que puede formar parte de un organismo que tiene mucha influencia o puede tenerla. Y otra de las cuestiones que Bea también ha esbozado es que somos multidisciplinares, porque los riesgos laborales pues son de muy diversas naturalezas, o sea, tenemos riesgos psicosociales, tenemos riesgos biológicos, químicos y por lo tanto desde cualquier especialidad o desde muy distintas carreras pues es fácil encontrar un hueco aquí. Y trabajar en prevención y en este organismo no quiere decir que dejemos de lado todo lo que hemos aprendido en la carrera, sino todo lo contrario, es que aprovechemos nuestros conocimientos y los apliquemos en el campo de la prevención de riesgos laborales. Entonces, yo por poner un ejemplo, yo soy ingeniera agrónoma y, bueno, pues aquí uno de mis ámbitos de especialidad es la industria agroalimentaria. Por lo tanto, para nada me siento desvinculada de mi carrera, sino que todo lo contrario, he podido aplicar lo que he aprendido y seguir aprendiendo cada vez más. Y en cuanto al clima que tenemos en el instituto, ya lo ha dicho Bea, que estamos trabajando cada vez más en equipo y bueno, se trabaja muy a gusto, que es otra cuestión también muy importante cuando uno se plantea el futuro laboral, pues también para hacer nuestro trabajo bien es importante que nosotros también estemos a gusto y en esta casa yo os puedo garantizar que eso es así. Así que yo de verdad que os animo a que lo penséis, que el trabajo de este organismo no tiene nada que ver con a lo mejor esa imagen del funcionario haciendo todo el día lo mismo, rellenando papeles, es más bien todo lo contrario. Hacemos muchísimas cosas, cada día hacemos cosas diferentes, estamos adaptándonos a las nuevas tecnologías, a hacer mejores campañas de sensibilización, participamos en vídeos, escribimos documentos técnicos, escribimos guiones, o sea, hacemos muchísimas cosas con la intención al final de hacer nuestro trabajo cada vez mejor. O sea que si alguien tiene alguna duda al respecto, pues yo les invito a que visiten nuestra web y que puedan ver también una muestra de nuestro trabajo. Y ya antes de continuar con el proceso, lo que también quiero es animaros, que son unas oposiciones, por supuesto, eso implica un esfuerzo y implica estudiar, pero la recompensa yo creo que merece muchísimo la pena. Y simplemente un consejo que no sé si a alguien le puede servir, a mí me sirvió cuando estaba estudiando las oposiciones, y es tener mi objetivo muy claro, que era tener una plaza en este organismo y ser muy, muy constante y también tener en cuenta que esto es una carrera de fondo y que todos los días, unos días uno puede estar un poco más desanimado, pero que no hay que perder la ilusión y que al final poco a poco y con esfuerzo, siendo constante y entrenamiento, es posible sacarse una oposición y es posible formar parte de este instituto. Así que, bueno, pues que todo con esfuerzo yo creo que se puede conseguir. Y en cuanto a las posibilidades que tenéis de aprobar, si optáis por opositar al instituto, pues deciros que las convocatorias están siendo anuales en los últimos años y que la verdad somos un organismo
que tampoco somos muy conocidos, es decir, no se presenta en masa la gente a las oposiciones y por lo tanto es al final una lucha con uno mismo, o sea que hay que estudiar y prepararse, por supuesto, pero que hay que aprobar las oposiciones y el ratio de aprobados en relación con las personas que se presentan es bastante elevado, por lo tanto, estudiando y trabajando se pueden sacar. Y además, para, digamos, motivar a que se presente más gente y facilitar un poco el proceso de examen, en nuestra página web está el temario disponible y actualizado, con lo cual cualquiera que se quiera poner ya mismo se puede meter en la web y descargárselo. Y además hemos sacado muchísimas plazas este año, 71 plazas para ser exactos. Así que, como ha dicho Bea, salió la publicatoria el 10 de diciembre. Todavía hay tiempo, si no me equivoco, hasta el 10 de enero para poder presentar las solicitudes. Y nada, pues yo os animo y ahora os voy a contar un poquito los cambios que ha habido en el proceso, porque es verdad que se ha intentado ajustar todo este proceso selectivo para facilitar un poco, pues eso, que os presentéis y que aprobéis. El primer ejercicio ha pasado a ser un tipo test, ¿vale? Es un test de 100 preguntas y se va a centrar en los temas más bien generales y laborales, que son los temas que si os metéis en nuestra página web pone temas del primer ejercicio. El segundo, este primer ejercicio, las fechas que voy a decir son fechas aproximadas y tentativas. Y ya cuando esté todo un poco más definido, se irá publicando un cronograma también que estará disponible en nuestra página web. Pero más o menos entre finales marzo, principios de abril, se prevé que se convoque este primer ejercicio. Como os digo, es un examen tipo test de 100 preguntas y el máximo de puntuación creo que son 10 puntos y se necesita un mínimo de 5 para poder pasar al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es una traducción de un texto directa que se puede elegir entre inglés, francés o alemán. Aquí también quiero decir que nadie se asuste con el tema de los idiomas porque es un texto relativamente sencillo y esta es una de las modificaciones que se ha incluido en esta nueva convocatoria, ¿vale? Y es meter el tema del examen de idiomas entre medias para tener más plazo de margen para poder preparar el tercer y el cuarto ejercicio. Ese es el motivo por el que se haya cambiado el orden. Ya el tercer ejercicio es un examen oral y también ha habido modificaciones con respecto a los años anteriores. En esta ocasión se pueden elegir con algunas, digamos, puntualizaciones. De la primera parte de 28 temas más generales de prevención de riesgos laborales, hay que sacar dos bolas y el opositor selecciona una de ellas. Y de las partes que se centran más en las especialidades, se sacaría una bola de cada, pero el opositor seleccionaría 2. Por lo tanto, habría que cantar 3 temas en total y la duración serían 45 minutos. Y la puntuación máxima de este tercer ejercicio son 12 puntos y se necesita la mitad, 6, para pasar al cuarto. Este ejercicio probablemente será ya después del verano, el tercer ejercicio. Y ya el cuarto ejercicio y último es un caso práctico en el que se pondrán en práctica los conocimientos, sobre todo relacionados con los temas que están en el anexo 2b, que son los temas generales de prevención y de las 3 especialidades. Aquí quiero hacer también un apunte porque hay una errata en la convocatoria, ¿vale? Los temas que entran en el primer ejercicio son los del anexo 2A. En la convocatoria pone 2A y 2B, pero solo son 2A. En la web está correcto. Y los que entran en el 2B son los del oral y luego los que se van a aplicar para el caso práctico, para el cuarto ejercicio. Y bueno, después de pasar el proceso de oposición, hay un curso selectivo en el cual, pues además se prepara y se va explicando un poco más todo el trabajo que hacemos en el instituto. Y una vez finalizado esto, pues os daríamos la bienvenida a todos con los brazos abiertos al organismo, porque la verdad es que estamos deseando que se anime mucha gente
porque cuantos más seamos, más cosas podremos hacer y mejor podremos hacer las cosas, porque vendrá gente con nuevas ideas y esperamos que con muchísimas ganas de trabajar y de contribuir, como os digo, al final a que las personas pues trabajen mejor y que las condiciones de trabajo pues sean cada día mejores, que es lo que queremos. Bueno, pues sí, os animamos a que, bueno, os informéis sobre la convocatoria, nos sigáis en las redes sociales que tiene el instituto y, bueno, entre las cosas que hemos hecho también para darnos a conocer, hemos hecho un pequeño vídeo de 2 minutos que, bueno, en el que los protagonistas son, bueno, pues 3 de los compañeros que han aprobado en las últimas convocatorias, o sea que os lo ponemos y, bueno, pues para que veáis que, bueno, están encantados y nosotros encantados de estar con ellos. Creo que el audio no lo podemos escuchar porque No. al estar insertado el vídeo en la presentación es posible que por eso. Pero este vídeo está disponible en la página web, ¿no? Sí, sí está disponible porque lo vi yo, me parece. Cuando entré en vuestra web, creo que lo vi y lo escuché perfectamente. Ay, no se ha podido oír, ¿verdad? No, porque está Anda, pues. insertado en la presentación. Sí, pues es que justo lo había hecho esta mañana, lo habíamos probado esta mañana también con Teams y ahí sí que se podía escuchar. Pero bueno, como bien comentáis, está en la página web del instituto y ahí, bueno, pues podéis visualizarlo cuantas veces queráis. Nada. Ay. Bueno, pues nada, no sé, muchas gracias por estar a nuestra presentación y no sé si, gracias por atendernos y no sé si tenemos un turno de preguntas o voy a finalizar la presentación. Vale, yo os quería agradecer A mí me gustaría... un momento, antes de abrir el turno de preguntas, quería agradeceros a Elena y a Beatriz vuestra disposición, habéis contagiado las ganas de trabajar y yo creo que eso es bueno, ¿no? Y además felicitaros por la captación de talento desde una administración pública, que es algo que no es habitual. Y yo, cuando recibí la carta por parte de vuestra institución, me gustó recibirla, ¿no? Y ese interés que habéis mostrado, pues os felicito por ello. No voy a extender más, voy a dejar, como creo que hay preguntas, voy a dejar a los participantes que pregunten y luego yo pues al final haré unas otras preguntas para vosotras. Muchas gracias. Bueno, disculpe por lo de antes, que me... Bueno, yo tenía una duda y es dónde se realizarían los exámenes. Pues esta es otra de las novedades que introducimos este año y es que los exámenes se van a realizar, el primero seguro está en la convocatoria, se van a hacer en los 4 centros nacionales que tiene el instituto, es decir, en Madrid, en Baracaldo, en Barcelona y en Sevilla. Bueno, en los
en los 4 centros, en las ciudades donde están ubicados los 4 centros. Claro, en función del volumen del espacio que necesitamos para desarrollar ese primer examen, pues a lo mejor no es en nuestras propias instalaciones, eso ya no lo podemos saber, pero bueno, en la convocatoria está así escrito. Y a partir del segundo examen ya dependerá de lo que decida el tribunal si se centralizan los exámenes en Madrid o existe la posibilidad de que se sigan haciendo en estas ciudades, en las ciudades donde tenemos sede. Hasta ahora siempre se han hecho los exámenes en Madrid, con lo cual, bueno, también creemos que es una facilidad para todas aquellas personas que no tengan que pagarse un desplazamiento a Madrid para Es que afrontar yo estoy interesada en las oposiciones, pero yo soy de Las Palmas, entonces, claro. Por eso quería preguntar. Bueno, lo que puedes hacer es escribir primero consultar la convocatoria y luego escribir hay un correo del tribunal para solventar todas estas dudas. De momento creo que todavía no está operativo, pero vamos, no tardará mucho en estar habilitada esa dirección de correo electrónico. Vale, pues muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, yo os quería preguntar una sobre el tema de la titulación de acceso. Puede ser cualquier graduado, cualquier licenciado, cualquier diplomado, o hay preferencia por alguno. Y luego, ya que estamos en el contexto del máster, ¿no? Si este máster de alguna forma facilita, ¿no? Yo entiendo que sí, porque son muchas de los aspectos que tratáis, de los conocimientos, pues como que se refuerzan y el camino es una oposición, lógicamente, es dura, pero va a facilitar, ¿no? en ese aspecto. Elena. Sí, vale, pues la titulación tiene que ser o grado o licenciatura o bueno, si son de las antiguas, pues las carreras que son superiores. Y en cuanto a si tenemos alguna preferencia, pues la verdad es que ya hemos dicho que es que aquí hay sociólogos, psicólogos, ingenieros de montes, o sea, tenemos un poco de todo porque al final estudiamos o trabajamos en prevención desde todos los ámbitos. Entonces, que si vienes y tienes una carrera de psicología, pues aplicarás tus conocimientos en la especialidad de psicosociología. Si eres físico, pues seguramente te centrarás en agentes físicos, que también de eso es de lo que se trata, que haya técnicos de todas las disciplinas. Y no sé, eso era lo que me habéis preguntado, ¿no? No sé si alguna... Sí, bueno, incluso, claro, nosotros y lo estamos hablando del que... máster. Sí, Perdona, que no te contestaba lo del máster. Sí, en cuanto al máster, a ver, o sea, si tú ya tienes unos conocimientos adquiridos en prevención, evidentemente, cuando te pongas a estudiar el temario, pues ya tendrás muchísimo avanzado. Eso, o sea, que por supuesto, al final enfrentarte a algo conocido, pues ya es una base y es algo de lo que avanzar. O sea que, por supuesto, si ya hay gente que tiene el máster o está estudiando el máster, pues yo le animo todavía más porque vamos, va a poder utilizar todo eso que ya ha aprendido para la propia oposición. Sí, yo además quería añadir con respecto al tema de las titulaciones, que bueno, aquí estamos hablando de las ingenierías, de las carreras de científico-técnicas, de la psicología, pero bueno, nosotros tenemos compañeros que son lingüistas y bueno, pues realmente nos encanta que formen parte de nuestro equipo porque realmente la producción, la documentación técnica y que generamos, pues evidentemente tiene mucha más calidad que, bueno, pues que ellos nos ayudan y nos echan una mano en ese ámbito de especialización que
que es su núcleo de trabajo. Entonces, bueno, desde biblioteconomistas que también tenemos hasta lingüistas, es que, bueno, en el instituto cabemos todos. Muchas gracias a las dos. Bueno, pues parece que nadie se anima, eso es señal de que se ha quedado todo muy claro. Y bueno, yo creo que, no sé, Laura, si tienes, podemos cerrar ya la grabación o... Sí. Bueno, yo por mi parte, igual que Miguel, agradeceros bueno, pues esta oportunidad, que para nosotros, sin duda, bueno, pues es la manera de dar esas salidas profesionales y esas otras opciones para los estudiantes que tenemos, que además son estudiantes con muchísimas competencias, y desde luego una de ellas es para preparar oposiciones, esa capacidad autorregular de gestionar su tiempo, de entusiasmo y de esfuerzo, que sin duda le caracteriza al estudiante UNED. Así que, pues yo, y además por las titulaciones que tenemos, que también, bueno, pues pueden entrar cualquiera de ellas, os agradezco muchísimo porque ha sido muy claro, incluso para los que no estamos dentro de estas temáticas, así que pues agradeceros muchísimo vuestra colaboración y por supuesto doy por cerrada, si no hay ninguna pregunta más, pues cierro la grabación, detengo la grabación